De mendigo a millonario. La inspiradora historia de un negro que venció todo. Imagínate esto. Un hombre que empezó sin un peso, sin techo, sin siquiera una esperanza real. Y hoy su nombre brilla en las portadas de todas las revistas. Enrique, un tipo que vivió vagando por calles oscuras, durmiendo donde pudiera y comiendo lo que caía en sus manos, se transformó en un millonario de alto vuelo. Pero, ¿cómo pasó de mendigo a dueño de un imperio? Eso nadie lo sabe bien. O eso parece, porque hay algo extraño, casi de misterio en su historia. Cuentan que una noche lluviosa, cuando la ciudad parecía tragárselo, Enrique se topó con un paquete abandonado. Un saco pequeño, viejo y maltratado, que nadie quiso tocar. Dentro había más que ropa rota y papeles viejos. Había un pequeño diario con secretos que cambiarían su vida para siempre. Nadie sabe quién lo dejó ahí, ni por qué, y Enrique nunca revela qué leyó. Solo sabe que desde esa noche algo se encendió dentro de él, una fuerza imposible, hasta que un día, por casualidad, entró a una pequeña cafetería en su misma ciudad. No buscaba nada más que un café, pero encontró algo diferente. En medio de los aromas a café recién molido y pan tostado, una niña de no más de 10 años le miró con unos ojos enormes, llenos de una esperanza que dolía de verdad. Sofía trabajaba duro, demasiado para una niña, sirviendo mesas y limpiando cada rincón, mientras su madre, Mariana, luchaba contra un cáncer que parecía devorarla en silencio. Enrique notó ese sufrimiento en el aire, un peso que apretaba el pecho y nublaba el día. Y aunque parecía solo una historia más para él, algo dentro se quebró. Volvió a esa cafetería 1, 2, 3 veces. Sofía le hablaba de su mamá con una fuerza que no encajaba con su cuerpo frágil, y Mariana, con ojos fatigados, mantenía una sonrisa que escondía más de lo que mostraba. Pero no todo era solo lucha contra la enfermedad. La sombra de Paula, la hermana de Mariana, aparecía cada día con amenazas. La posibilidad de separarlas se volvió un puñal en el aire, pendientes solo del siguiente golpe judicial. Enrique, que nunca antes se había visto involucrado con algo tan personal, decidió que no se quedaría de brazos cruzados. Usó su poder, sus contactos, el dinero que había construido para algo que valiera la pena. Salvar a esa familia rota. Movilizó a la comunidad, convocó apoyo y se plantó frente a la tormenta que Paula desataba con cada palabra venenosa. Las peleas subieron de tono, la tensión se palpaba en cada esquina. Paula no se daría por vencida, pero en la audiencia fatídica, cuando todo parecía perdido, Mariana soltó un secreto oscuro, largamente guardado, que hizo temblar los cimientos del caso. El juez escuchó y el veredicto rompió un silencio lleno de gritos ahogados. El Café Esperanza dejó de ser solo un lugar para café y pan. Se volvió un símbolo de lucha, de resistencia, de amor que no se rinde. Pero justo cuando parecía que podían respirar, Paula regresó. Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso como que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios. ¿Desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. En medio del ruido del Café Esperanza, la tensión se podía cortar con un cuchillo. Enrique respiraba hondo. Su corazón rugía como un tambor.
y la expectativa llenaba el aire. Fue en ese momento, en el instante más crítico de la audiencia, cuando la puerta del café se abrió de golpe. Todos se volvieron a mirar. Paula, con su presencia arrogante, entró. Al lado de ella, sosteniéndose de su brazo, estaba una mujer que parecía ser una sombra de su pasado. Era Rosa, la madre de Mariana. Todos creyeron que había muerto años atrás en un trágico accidente. El aliento de Enrique se detuvo. Nunca imaginaron que las secretas luchas de Mariana tuviesen una conexión tan profunda. La mirada de su ex-suegra era intensa, llena de rencor. «Yo vine a reclamar lo que es mío», sentenció, y sus palabras resonaron en cada rincón del café. Los murmullos recorrieron el local como un eco creciente. Sofía se encogió en una esquina. Sus ojos se abrieron como platos, llena de miedo e incertidumbre. ¿Qué significaba esto? ¿Estaba su madre atrapada en una madeja de mentiras? Enrique sintió que el mundo se le venía encima. Se acercó a Mariana, pero ella, visiblemente alterada, no pudo contener las lágrimas. «No podía decirte, no se lo podía contar a nadie», balbuceó. Rosa, con una sonrisa helada, sacó un viejo polvo de papel de su bolso. Un documento legal, una prueba que podía deshacer todo lo que Enrique había peleado. Un testamento oculto que decía que la custodia de Sofía debía ser revertida a ella. La chica a la que él había tratado de proteger ahora estaba en el centro del huracán. El silencio en el café se volvió ensordecedor. «Yo soy su familia, no ella», gritó Rosa. La mirada de todos se volvió hacia Paula, quien sonreía con satisfacción. La rivalidad que había comenzado como una pelea sencilla había adquirido una nueva dimensión de desesperación. Los nervios de Enrique ardían como fuego. Estaba dispuesto a luchar por Mariana, por Sofía, pero el cambio era tan drástico que sentía el suelo temblar bajo sus pies. Fue entonces cuando una voz temblorosa interrumpió el caos. Sofía, con lástima en su voz, preguntó: «¿Pero por qué, abuela? ¿Por qué ahora?» Su voz quebró el ambiente tenso. La pregunta flotó en el aire, como un dardo envenenado. Y todos guardaron silencio, esperando la respuesta. Rosa simplemente se encogió de hombros. «Porque el tiempo no espera a nadie, mi amor». Enrique sintió que su cabeza daba vueltas. Todo lo que había caído, cada pedazo de esperanza se tambaleaba, colgando por un hilo delgado. ¿Quién era en realidad Rosa? ¿Y qué secretos ocultaba Mariana? La historia que había dominado su vida estaba en un giro inesperado. De repente, las piezas del rompecabezas parecían encajar de formas que nunca imaginó. Los murmullos abarrotaban el café, todos intentando entender lo que se había desatado. Los ojos de Paula brillaban con un fulgor triunfante. En el fondo, Enrique se dio cuenta de que la lucha por Sofía no era solo suya. Estaba en medio de algo más grande, algo que desbordaba incluso su propia historia. La tormenta recién comenzaba a desatarse. ¿Podrían rescatar a Sofía antes de que el abismo se abriera de par en par? La pregunta retumbaba en sus oídos, mientras el peso del mundo caía sobre sus hombros. La verdad estaba a la vuelta de la esquina, más oscura y peligrosa de lo que jamás pudo imaginar. Así que, ¿qué harán ahora? La tensión en el Café Esperanza era palpable. Todos los ojos estaban fijos en Rosa, la madre de Mariana, quien había irrumpido en el lugar como un huracán. Enrique sentía el nudo en su garganta hacerse más apretado. ¿Qué significaba todo esto? La incertidumbre se convertía en un peso nuevamente familiar en su pecho. Sofía temblaba en un rincón,
incapaz de entender la tormenta emocional que le estaba arrojando la vida. Rosa sostenía el antiguo documento como si fuera un trofeo, y sus ojos chisporroteaban de maldad. La custodia de Sofía es mía. Nadie puede quitármela. La sala se llenó de murmullos. La atmósfera se tornó oscura. El café, siempre cálido y lleno de risas, ahora era un campo de batalla de secretos y rencores. Pero Enrique no estaba dispuesto a caer en la desesperación. Avanzó hacia Rosa, intentando mantener su voz firme. «No puedes hacer esto. Sofía necesita a su madre». Las palabras salieron con más fuerza de lo que pensaba. Los murmullos se detuvieron, pero Rosa no se inmutó. Sus ojos estaban fijos en Mariana, buscando debilidad. ¿De verdad crees que ella es la mejor opción? La has traído aquí como si su vida fuera un juego, dijo Rosa, desafiando la mirada de Enrique. Él sentía que el suelo se movía bajo sus pies, como si la realidad misma estuviera tambaleándose a su alrededor. En ese momento, el sonido de una silla arrastrándose rompió el silencio. Todos se volvieron a mirar. Una joven entró al café. Era alguien que Enrique no esperaba ver jamás. Paula, la hermana de Mariana, la que había sido su mayor enemiga, aparecía en la puerta con un aire de superioridad. «¿No es extraño todo este drama familiar?», decía, con una sonrisa burlona. «Ahora te está todo al descubierto». Enrique sintió que el caos se apoderaba de él. Paula había estado en el centro de la tormenta, alimentando las llamas de la rivalidad. Sin embargo, su mirada estaba centrada en Rosa. «Rosa, llegas tarde. La historia tiene muchas más capas de las que imaginas», dijo Paula, su voz resonando en el aire como un trueno. La confusión se hizo más profunda. ¿Qué sabía Paula que casi todos ignoraban? Rosa, desconcertada, intentó mantener el control. «¿Qué insinúas?», preguntó, su voz desafiante pero titubeante. Enrique no podía seguir el hilo de la conversación. ¿Qué revelaciones estaban a punto de salir a la luz? Lo que quiero decir es que todo este tiempo, Mariana y yo hemos sido rivales, pero había una conexión más profunda, escondida bajo las mentiras, dijo Paula, su tono volviéndose grave. «Hay algo que no sabes». Enrique sintió un escalofrío recorrer su espalda. «Mariana no es solo tu exmujer, Enrique. Ella es la verdadera madre de Sofía, su madre biológica». Las palabras de Paula retumbaron en el café. La incredulidad llenó el aire, como si el tiempo se hubiera detenido. Sofía quedó paralizada, con los ojos grandes como platos. Enrique no podía creer lo que escuchaba. Todo lo que había luchado por proteger, toda su moralidad, se desmoronaba ante sus propios ojos. Una revelación devastadora. Respiró hondo, sintiendo la realidad aterrizarle como un golpe en el pecho. «Eso no puede ser cierto», murmuró Enrique, su voz temblando. Pero Paula continuó, implacable. «La historia se entrelaza con secretos más oscuros de lo que piensas. Tu vida siempre ha estado conectada a esta familia y ahora es el momento de decidir de qué lado estás». La conmoción se apoderó de todos en la sala. Sofía miraba a su alrededor, buscando respuestas. La habitación se sentía cargada de incertidumbre. Enrique se encontró de pie en medio del caos, aturdido. ¿Quién era realmente Mariana? ¿Y qué significaba esto para Sofía? Todo lo que creía había estallado en pedazos, y ahora tenía que enfrentar la verdad más oscura. Su pasado y su presente estaban más entrelazados de lo que jamás imaginó. El murmullo se convirtieron en gritos de asombro y confusión. ¿Qué harían ahora?
¿Qué destino les esperaba en esta lucha incesante de vínculos y secretos? El café era ahora un campo de batalla, en el que cada persona buscaba entender su lugar en la historia que se desplegaba ante ellos. La verdad pendía de un hilo. La conmoción se apoderó del Café Esperanza. Todos estaban paralizados, como si el tiempo se hubiera detenido. Sofía miraba a su abuela, a Paula y a Enrique, buscando sentido en un mar de confusión. Rosa, con el documento en mano, esgrimía una sonrisa burlona. Se sentía en la cima del mundo, pero algo más oscuro se gestaba en el aire. «¡Esa es la verdad!», exclamó Paula, rompiendo el silencio con su voz firme. «Mariana no solo es una madre, es la madre que Sofía nunca tuvo. Y tú, Rosa, no eres más que un fantasma del pasado». Sus palabras resonaron, y Enrique sintió como su corazón latía con fuerza. Lo que había creído, lo que había luchado, se desmoronaba ante él. Pero aquella revelación fue solo el comienzo. En ese instante, una figura oscura apareció en la puerta. Era Javier, un viejo conocido de Enrique, un periodista que había escrito sobre su ascenso, pero que también llevaba consigo secretos peligrosos. Su mirada era seria y su paso decidido. Era evidente que había algo en él que pesaba en su pecho. «¡Espera! No todo es lo que parece», gritó Javier mientras cruzaba el umbral, interrumpiendo la tensión. Todos giraron la vista hacia él. «La verdad sobre Sofía, sobre Mariana, sobre ti, Enrique, es más compleja. Todo es parte de un ciclo que hemos ignorado». Su voz temblaba, pero sus palabras eran cortantes como un cuchillo. Enrique se quedó en shock. ¿Qué podría saber Javier y no sabían ellos? El murmullo creció. La atmósfera se encarnizaba cada vez más. «¿Qué estás diciendo?», preguntó Rosa, y había miedo en su voz. «Vine para advertirte. La familia de Mariana no es lo que crees. Hay un oscuro secreto que involucra a más personas de las que imaginas». La mirada de Javier se intensificó. Mariana y Rosa no son solo madre e hija. Son parte de una larga línea de secretos familiares. Y tú, Enrique, tienes un papel crucial en todo esto. Más de lo que te gustaría admitir. La repulsión se hizo palpable. Sofía, aún cubierta por su confusión, palideció. «¿Por qué lo dices?», preguntó con voz temblorosa. La respuesta era como un eco que reverberaba en la sala. Javier, sin perder el momento, flexionó los dedos, buscando formar las palabras. «Escuchen. Cuando Mariana tenía 10 años, su madre, Rosa, fue parte de un acuerdo no solo familiar, sino también financiero. Un compromiso que involucra secretos de herencia y custodia que nunca debieron salir a la luz. El testamento que ves, Rosa, no es solo un documento, es una sentencia que encierra más de lo que imaginas». «Eso no puede ser cierto», respondió Rosa, su voz quebrada. Se notaba que estaba perdiendo la confianza. El sudor perlaba su frente. Todo lo que había construido, su control, estaba desmoronándose. «Es verdad, y la custodia de Sofía no es solamente un tema legal. Es un juego de poder que ha estado enterrado en la familia por generaciones», gritó Javier. Las palabras flotaron en el aire, pesadas e invisibles, como un veneno que impregnaba cada rincón del café. En ese instante, se escuchó un estruendo en la parte trasera del establecimiento. La puerta se abrió violentamente. Un grupo de hombres en chaquetas oscuras entró, mirando a su alrededor con intención. El rostro de Enrique se puso pálido. Algo se precipita y la atmósfera se volvió eléctrica. «Están aquí», soltó Javier, su expresión alarmada.
No podemos permitir que ellos se lleven lo que buscan. Es una bomba de tiempo. El caos se desató. Las sillas volaron. Los murmullos se transformaron en gritos. Sofía se aferró a la mano de Mariana, mientras Enrique y Paula se enfrentaron a los hombres misteriosos. En el epicentro de ese caos, la revelación que había sacudido su mundo ahora se quedó en un segundo plano. ¿Qué significaba todo esto? ¿Qué secretos oscuros, ocultos por tanto tiempo, amenazaban con salir a la superficie? La tormenta se desataba y el dolor y el miedo inundaban el Café Esperanza. La seguridad de Sofía y el futuro de todos estaban en juego, pero con cada segundo que pasaba, se hacía evidente que la verdad se desbordaba como un río descontrolado, y solo los valientes se atreverían a navegar sus aguas. ¿Qué harían ahora? El destino estaba colgando de un hilo y el ruido del caos quizás revelaría el mayor secreto de todos. La conmoción seguía en el aire del Café Esperanza, la atmósfera pesada como una tormenta a punto de desatarse. Enrique sentía su corazón latir fuertemente, como si quisiera romper su pecho. Todo el caos se había convertido en un torbellino de gritos y murmullos. Sofía, aterrorizada, se aferraba a la mano de Mariana, buscando respuestas en medio de la confusión. ¿Quiénes son esos hombres?, preguntó Sofía, con voz temblorosa, mientras la mirada de todos se centraba en el G. Tú sabes demasiado, pero hoy no se va a permitir que hables más, gritó, su voz profunda como un trueno. El café se convirtió en un campo de batalla. Enrique sintió un frío que le recorría la espalda. «No pueden hacerse esto», exclamó, pero su voz se ahogó entre el estruendo. En ese instante, Sofía soltó la mano de Mariana y corrió hacia Javier. «¡Espera! ¿Qué sabes?», gritó con desesperación. La pequeña estaba buscando respuestas, no solo por curiosidad, sino porque percibía que el peligro acechaba. Los hombres se dividieron y en un instante uno de ellos capturó a Javier, llevándolo hacia la puerta. «¡No, suéltalo!», gritó Enrique, mientras un nuevo temor se apoderaba de él. «¿Qué quieren de él?», se preguntaba, con un nudo en la garganta que parecía no desaparecer. «Él sabe lo que le hiciste a Sofía», dijo el hombre con la cicatriz, mirando a Enrique. La acusación resonó en su mente como un eco ensordecedor. «¿De qué hablas?», preguntó, sintiendo que el suelo se movía bajo sus pies. Pero antes de que el hombre pudiera responder, un grito desgarrador surgió del fondo del café. «¡No, Sofía!», fue la súplica de Mariana. La puerta se abrió de golpe y en un giro inesperado una mujer entró. Era Isabel, una amiga de Mariana del pasado, con una mirada de intensa determinación. «¡Es suficiente!», gritó, y todos se quedaron paralizados ante su presencia. La sala quedó en silencio por un momento y la tensión se podía cortar con un cuchillo. Preguntó Paula, desconcertada. Isabel se movió con firmeza y su voz resonó. «Porque necesito que todos sepan la verdad. Sofía no es quien piensan que es. Ella no es la hija de Mariana, es la hija de Rosa. Mariana nunca la dio a luz». El silencio fue ensordecedor. Enrique sintió que le caía un balde de agua helada encima. «¿Qué estás diciendo?», murmuró, su voz temblando. Las palabras de Isabel abrieron una puerta a un abismo que nunca había imaginado. «Ella es parte de un acuerdo que nunca se debió romper. Rosa estaba destinada a ser su madre desde el inicio». Sofía se quedó paralizada, buscando respuestas en el rostro de su madre. «Mamá, ¿es cierto?», preguntó, los ojos llenos de confusión. Todo giraba en una espiral descendente. Cada secreto que creía saber se desvanecía. Las miradas de todos se dirigieron a Rosa, quien estaba pálida y temblorosa. Yo solo quise protegerte», balbuceó, pero su voz se desvanecía.
devorada por la incredulidad que llenaba el aire. Las revelaciones caían como cascadas y la verdad se transformaba en un monstruo que devoraba cada esquina del café. «No, eso no puede ser verdad», gritó Enrique de repente, sintiéndose atrapado entre la indignación y el dolor. «Soy su padre, yo». Pero la culminación del horror había llegado. Una sirena resonó en la distancia, aumentando la urgencia. «Tienen que irse, ahora», dijo Javier, intentando rasguñar cualquier pedazo de esperanza que quedara. «No entienden lo que está en juego». Y mientras la atmósfera se volvía cada vez más eléctrica, abandonando la lógica, la mayoría de los presentes en el café se sentían atrapados en un juego en el que las reglas eran invisibles y la verdad se había vuelto un artefacto peligroso. ¿Cuál sería el siguiente movimiento en esta guerra sin cuartel de relaciones rotas y secretos escondidos? ¿Qué camino elegiría Sofía, una niña atrapada en una red de mentiras? Todo pendía de un hilo, y el destino de cada presente estaba a punto de transformarse en algo que nadie podría prever. La conmoción seguía en el Café Esperanza, la atmósfera pesada como una tormenta a punto de desatarse. Sofía, aterrorizada, se aferraba a la mano de Mariana, buscando respuestas en medio de la confusión. «¿Quiénes son esos hombres?», preguntó Sofía, con voz temblorosa, mientras la mirada de todos se centraba en el grupo oscuro que había entrado. Había tensión en cada rincón, como si una chispa fuera suficiente para encender un fuego de desesperación. De repente, uno de los hombres, un tipo grande, con una cicatriz en la mejilla, se adelantó, señalando a Javier. «Tú sabes demasiado, pero hoy no se va a permitir que hables más», gritó, su voz profunda como un trueno. El café se convirtió en un campo de batalla. Enrique sintió un frío que le recorría la espalda. «No pueden hacerse esto», exclamó, pero su voz se ahogó entre el estruendo. En ese instante, Sofía soltó la mano de Mariana y corrió hacia Javier. «Espera». «¿Qué sabes?», gritó con desesperación. La pequeña estaba buscando respuestas, no solo por curiosidad, sino porque percibía que el peligro acechaba. Los hombres se dividieron, y en un instante, uno de ellos capturó a Javier, llevándolo hacia la puerta. «¡No! ¡Suéltalo!», gritó Enrique, mientras un nuevo temor se apoderaba de él. «¿Qué quieren de él?», se preguntaba, con un nudo en la garganta que parecía no desaparecer. «Él sabe lo que le hiciste a Sofía», dijo el hombre con la cicatriz, mirando a Enrique. La acusación resonó en su mente como un eco ensordecedor. «¿De qué hablas?», preguntó, sintiendo que el suelo se movía bajo sus pies. Pero antes de que el hombre pudiera responder, un grito desgarrador surgió del fondo del café. «¡No, Sofía!». Fue la súplica de Mariana. La puerta se abrió de golpe, y en un giro inesperado, una mujer entró. Fue Isabel, una amiga de Mariana del pasado, con una mirada de intensa determinación. «¡Es suficiente!», gritó, y todos se quedaron paralizados ante su presencia. «No puedes llevarte a Javier ni a Sofía». La sala quedó en silencio por un momento, y la tensión se podía cortar con un cuchillo. «¿Qué haces aquí?», preguntó Paula, desconcertada. Isabel se movió con firmeza, y su voz resonó. «Porque necesito que todos sepan la verdad. Sofía no es quien piensan que es. Ella no es la hija de Mariana, es la hija de Rosa. Mariana nunca la dio a luz». El silencio fue ensordecedor. Enrique sintió que le caía un balde de agua helada encima. «¿Qué estás diciendo?», murmuró, su voz temblando. Las palabras de Isabel
abrieron una puerta a un abismo que nunca había imaginado. Ella es parte de un acuerdo que nunca se debió romper. Rosa estaba destinada a ser su madre desde el inicio. Sofía se quedó paralizada, buscando respuestas en el rostro de su madre. «Mamá, ¿es cierto?», preguntó, los ojos llenos de confusión. Todo giraba en una espiral descendente. Cada secreto que creía saber se desvanecía. Las miradas de todos se dirigieron a Rosa, quien estaba pálida y temblorosa. Yo solo quise protegerte», balbuceó. Pero su voz se desvanecía, devorada por la incredulidad que llenaba el aire. Las revelaciones caían como cascadas, y la verdad se transformaba en un monstruo que devoraba cada esquina del café. «¡No! ¡Eso no puede ser verdad!», gritó Enrique de repente, sintiéndose atrapado entre la indignación y el dolor. «Soy su padre, yo». Pero la culminación del horror había llegado. Una sirena resonó en la distancia, aumentando la urgencia. «Tienen que irse ahora», dijo Javier, intentando rasguñar cualquier pedazo de esperanza que quedara. No entienden lo que está en juego. Y mientras la atmósfera se volvía cada vez más eléctrica, abandonando la lógica, la mayoría de los presentes en el café se sentían atrapados en un juego en el que las reglas eran invisibles y la verdad se había vuelto un artefacto peligroso. ¿Cuál sería el siguiente camino elegiría Sofía? Una niña atrapada en una red de mentiras. Todo pendía de un hilo, y el ruido del caos revelaría el mayor secreto de todos. Entonces, con un cataclismo en la traición, una nueva figura apareció en la entrada. Un hombre alto, con un aire de autoridad inquietante, empujó a los otros hombres hacia un lado. «Basta», dijo con firmeza. «Soy yo quien decide lo que sucede aquí». Sus palabras resonaron en el café como un trueno. Aquel hombre no era un desconocido. Enrique sintió el aliento entrecortado. Era Armando, un viejo amigo de su familia, alguien que había estado mucho más involucrado en su vida de lo que jamás imaginó. «Armando, ¿qué haces aquí?», preguntó Enrique, su voz quebrada por la confusión. Armando sonrió, pero no era una sonrisa buena. «Sabes que las cosas nunca son lo que parecen, Enrique. Este juego apenas comienza. Y me alegra que estés aquí para jugar». La atmósfera del café se volvió gélida. Las revelaciones sobre Sofía, sobre todos y ahora Armando, hacía que todo comenzara a girar. Mientras hablaba, se sacó un antiguo colgante de reloj de su bolsillo y lo sostuvo entre sus dedos. «Este es el verdadero secreto que has estado buscando. Y si no quieres que se revelen más cosas, deberás decidir pronto». Aquel colgante brillaba en la penumbra como un faro, cargado de misterios que podrían arrastrar a todos hacia la oscuridad. La tensión era insostenible. Las miradas se cruzaban llenas de miedo y confusión. Y luego, en un giro repentino, Armando lanzó el colgante hacia Enrique. «Es tu legado», dijo, su tono un susurro reverberante entre el caos. En ese momento, todo lo que creían se tambaleó y la tensión se agudizó. ¿Qué significaba realmente ese colgante? ¿Y qué revelaciones aún esperarían ser desenterradas? En ese instante, el café se volvió un hervidero de murmullos y miradas incrédulas. Todos estaban perplejos, atrapados en una red de revelaciones desgarradoras. Enrique sostenía el colgante entre sus manos temblorosas, sintiendo su peso como una carga inaguantable.
La luz tenue del café brillaba sobre el objeto, como si estuviera destinado a guardar secretos que nunca deberían ser revelados. «¿Qué tienes que decir, Armando?», exigió Enrique, la indignación palpitando en su voz. Antes de que pudiera recibir una respuesta, un grito estruendoso atravesó el aire. «¡Basta! ¡Nadie se mueve!». La voz resonó como un trueno, pero era solo el principio. Una figura oscura apareció en la entrada. Un hombre alto, con un abrigo negro que parecía absorber la luz. Sus ojos, fríos y calculadores, recorrieron la sala. Era un desconocido, pero su presencia era abrumadora. Preguntó Isabel, acercándose en un intento de contener el miedo. La tensión era palpable. Los corazones latían al unísono. Los murmullos de la multitud se desvanecieron en un silencio lleno de temor. «Soy alguien que vino a cerrar un capítulo», dijo el extraño, su voz grave y firme. «Y hoy voy a revelar la verdad». Enrique sintió que el aire se desvanecía de repente. ¿Qué verdad? Salió un botón de tensión en sus propios recuerdos. Sin previo aviso, el hombre desenfunda un objeto que brilla bajo la luz, un arma. ¡No!, gritaron varios. Sofía se acurrucó contra Mariana, sus ojos llenos de terror. «¡Papá, qué sucede!», exclamó ella, y su voz ahogada resonó como una campana en el estruendo. «Tu historia está más conectada con la mía de lo que te imaginas», continuó el extraño, mirando a Enrique con una mezcla de desafío y burlona compasión. «Eres el último en enterarte, pero eres parte de esto, como yo lo soy». La sala se sumió en un pánico palpable. Armando titubeó, y el colgante que Enrique tenía en la mano parecía arder. «¡Oh, lo que yo sé! No puede salir a la luz», gritó, pero el hombre con el arma lo ignoró. «Mariana, ven aquí», ordenó el extraño. Su voz era un hilo como el silencio cargado. «Es tu momento». Alberto la miró. La confusión en su mirada se transformó en terror. Ella dudó, pero se acercó lentamente, atraída por una fuerza desconocida. Y entonces, el giro que nadie esperaba. El hombre sonrió, una sonrisa que congeló el alma de todos. «¿Sorpresa? No solo eres parte de un secreto, eres la clave, eres mi razón de ser». Mariana se detuvo en seco. Su rostro se quedó pálido. «¿Qué dices?», articuló. Las palabras brotaron con dificultad. Enrique sintió como si una soga estuviera apretándose a su alrededor. «Yo soy tu hermano», lanzó el extraño, y el impacto de sus palabras retumbó en el aire pesado del café. «Nunca debí ser separado de ti. ¿Y Sofía? Sofía es nuestra única esperanza para mantener en pie lo que queda de nuestra familia». Los gritos se mezclaron en una cacofonía de confusión. La revelación era un rayo que había partido la tierra bajo sus pies. Sofía miró de un lado a otro, entre su madre y este extraño que afirmaba ser su tío. La atmósfera se desbordó con una mezcla de horror y necesidad. «¡No! ¡Eso no puede ser verdad!», rugió Enrique, la desesperación llenando su pecho. La historia que creía conocer era ahora una ilusión quebrada. El café se llenó de murmullos enloquecidos, y una chispa de esperanza destelló en la mirada de Sofía, buscando un refugio en sus padres. Enrique entendió que todo lo que había construido estaba a punto de derrumbarse, mientras la tensión se disparaba hacia lo desconocido. El reloj sobre la pared sonaba con cada segundo que pasaba. El tiempo se convertía en una trampa mortal. ¿Qué harían ahora? La carrera por la verdad apenas comenzaba,
y cada palabra lanzada sembraba más dudas que certezas. La revelación dejaba todo en el aire, pero el caos en una danza... La tensión se podía cortar con un cuchillo. Todos admiraban al extraño que afirmaba ser el hermano de Mariana. Enrique sentía que el mundo giraba a su alrededor. La revelación lo había dejado aturdido. ¿Cómo podía esto ser posible? Sofía miraba a su madre, buscando respuestas. ¿Es verdad, mamá? La voz de la pequeña temblaba y el miedo la asfixiaba. Enrique no sabía qué contestar, y su corazón se ahogaba en una tormenta de emociones. Yo no sé qué decir, murmuró Mariana, con lágrimas llenando sus ojos. La confusión reinaba entre ellos. Pero la presión aumentó cuando Armando, todavía sin soltar la mirada del extraño, exclamó: «Espera, no puedes arrastrarnos a esto otra vez. Lo prometiste». ¿Qué promesa? El aire se volvió denso. El extraño sonrió, como un depredador. Tú sabes muy bien a qué me refiero. El legado de la familia no puede ser ignorado. Sofía es parte de esto. Y tú, Armando, eres el que más tiene que perder. Las palabras resonaron en el café, cortantes y punzantes. Enrique sintió un torrente de rabia. «Deja a mi hija fuera de esto. No permitiré que jueguen con su vida», gritó, su voz resonando fuerte, pero el miedo aún lo mantenía encadenado. Entonces, como si el tiempo se detuviera, un sonido metálico resonó en el aire. Todos se giraron hacia el fondo del café. Un hombre de pie, con cara de pocos amigos y un aspecto intimidante, había levantado su arma, apuntando hacia el extraño. «¡Basta! ¡No te acerques a ella!», gritó, su voz llena de furia contenida. El caos se desató. Sofía gritó y se aferró a Mariana con fuerza. Enrique sintió el sudor frío recorrerle la espalda. «¿Quién es?», se preguntó, tratando de entender qué estaba pasando. «¿Qué está sucediendo en este lugar?». «Soy parte de esto», respondió el extraño, manteniendo la mirada fija en el hombre armado. «Y no tengo intención de huir. La verdad debe salir a la luz». El hombre con el arma estaba a punto de disparar cuando, de repente, la puerta del café se abrió otra vez y una figura conocida irrumpió. Era Javier. «¡No! ¡Detente!», gritó corriendo hacia el caos. «Esto no es lo que piensas. Escucha antes de actuar». La muchedumbre se quedó en un silencio tenso. Javier, respirando con dificultad, miró a todos los presentes y luego se dirigió a Enrique con una mirada intensa. «Debes saber la verdad de una vez». En ese momento, Armando pareció cambiar su expresión. «¿La verdad? ¿Qué verdad?», preguntó, el temor filtrándose en su voz. «Es más que un juego de familia», dijo Javier, su voz resonando en el silencio. «Sofía no es solo hija de Mariana y Rosa. La sangre no siempre define lo que somos». Sofía se retiró, buscando un lugar donde esconderse. Las palabras pesadas de Javier resonaban. ¿Qué era lo que él sabía? ¿Qué había detrás de todo esto? «Te estoy diciendo que Mariana nunca fue tu madre, Enrique. En realidad, ella fue adoptada, y Sofía no es tu hija». La verdad impactó como un trueno. La sala se llenó de murmullos, y Enrique sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Eso no puede ser cierto», dijo, sintiéndose como si el aire se evaporara. Todos los ojos estaban sobre él, mirándolo como si él tuviera todas las respuestas, pero no las tenía. «Es la final de un ciclo de secretos»,
Las cosas no son lo que parecen, exclamó Javier, su voz temblando de frustración. Tus emociones han nublado tu juicio. Tienes que despertarte. Todo estalló en un grito colectivo. El café parecía estallar. Sofía, aterrorizada, se volvió y corrió hacia la salida. Pero un movimiento rápido detuvo su avance. Era el extraño que aún se hacía llamar hermano de Mariana. ¡Deténla!, ordenó. Pero Javier, en un gesto de desesperación, la siguió. Enrique no sabía qué hacer. No puede ser verdad. ¿Qué estás diciendo?, balbuceó, mientras las miradas de los presentes comenzaban a torcerse entre sí. Todo está conectado. Tu pasado, el mío, el de todos nosotros, gritó Javier. La revelación era una voltereta mortal en las relaciones que habían creado, y así en un giro inesperado cargado de sentido. La sala se sumía en la confusión. ¿Qué sucedería ahora? ¿Qué verdad oscura permanecería oculta al descubierto? El tiempo se estiraba, y con él la angustia de lo que todavía estaba por venir. La atmósfera en el Café Esperanza era como una olla a presión. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Todos admiraban al extraño que afirmaba ser el hermano de Mariana. Enrique sentía que el mundo giaba a su alrededor. La revelación lo había dejado aturdido. ¿Cómo podía esto ser posible? Sofía miraba a su madre, buscando respuestas. ¿Es verdad, mamá? La voz de la pequeña temblaba y el miedo la asfixiaba. Enrique no sabía qué contestar y su corazón se ahogaba en una tormenta de emociones. Yo no sé qué decir, murmuró Mariana, con lágrimas llenando sus ojos. La confusión reinaba entre ellos. Pero la presión aumentó cuando Armando, todavía sin soltar la mirada del extraño, exclamó: «Espera, no puedes arrastrarnos a esto otra vez. Lo prometiste». «¿Qué promesa?». El aire se volvió denso. El extraño sonrió, como un depredador. «Tú sabes muy bien a qué me refiero. El legado de la familia no puede ser ignorado. Sofía es parte de esto, y tú, Armando, eres el que más tiene que perder». Las palabras resonaron en el café, cortantes y punzantes. Enrique sintió un torrente de rabia. «Deja a mi hija fuera de esto. No permitiré que jueguen con su vida», gritó, su voz resonando fuerte, pero el miedo aún lo mantenía encadenado. Entonces, como si el tiempo se detuviera, un sonido metálico resonó en el aire. Todos se giraron hacia el fondo del café. Un hombre de pie, con cara de pocos amigos y un aspecto intimidante, había levantado su arma, apuntando hacia el extraño. «¡Basta! No te acerques a ella», gritó, su voz llena de furia contenida. El caos se desató. Sofía gritó y se aferró a Mariana con fuerza. Enrique sintió el sudor frío recorrerle la espalda. «¿Quién es?», se preguntó, tratando de entender qué estaba pasando. «¿Qué está sucediendo en este lugar?». «Soy parte de esto», respondió el extraño, manteniendo la mirada fija en el hombre armado. «Y no tengo intención de huir. La verdad debe salir a la luz». El hombre con el arma estaba a punto de disparar cuando de repente la puerta del café se abrió otra vez y una figura conocida irrumpió. Era Javier. «¡No, detente!», gritó, corriendo hacia el caos. «Esto no es lo que piensas. Escucha antes de actuar». La muchedumbre se quedó en un silencio tenso. Javier, respirando con dificultad, miró a todos los presentes y luego se dirigió a Enrique, con una mirada intensa. «Debes saber la verdad de una vez». En ese momento, Armando pareció cambiar su expresión. «¿De verdad? ¿Qué verdad?», preguntó, el temor filtrándose en su voz. «Es más que un juego de familia», dijo Javier, su voz resonando en el silencio. «Sofía no es solo hija de Mariana y Rosa. La sangre no siempre define lo que somos». Sofía se retiró, buscando un lugar donde esconderse.
Las palabras pesadas de Javier resonaban. ¿Qué era lo que él sabía? ¿Qué había detrás de todo esto? Te estoy diciendo que Mariana nunca fue tu madre, Enrique. En realidad, ella fue adoptada y Sofía no es tu hija. La verdad impactó como un trueno. La sala se llenó de murmullos y Enrique sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Eso no puede ser cierto, dijo sintiéndose como si el aire se evaporara. Todos los ojos estaban sobre él, mirándolo como si él tuviera todas las respuestas. Pero no las tenía. Todo está conectado. Tu pasado, el mío, el de todos nosotros, gritó Javier. La revelación era una voltereta mortal en las relaciones que habían creado. Y así, en un giro inesperado cargado de sentido, la sala se sumía en la confusión. ¿Qué sucedería ahora? ¿Qué verdad oscura permanecería oculta al descubierto? El tiempo se estiraba y con él la angustia de lo que todavía estaba por venir. En un giro aún más sorprendente, un segundo hombre entró, también empuñando un arma, pero esta vez se dirigió directamente hacia Sofía. ¡Fuera del camino!, gritó, su voz llena de rabia. La sala quedó en blanco. Nadie se atrevía a respirar. El horror se apoderó de todos cuando la boca del extraño se curvó y una sonrisa torcida se dibujó en su rostro. Así que no solo me han encontrado a mí, sino que también a ti, hermana. Sofía dio un paso hacia atrás, temblando. ¿Qué, hermana? Enrique sintió que el universo se desmoronaba. ¿Qué significa esto?, respondió, sintiendo cómo la adrenalina recorría su cuerpo, junto con el pánico. No, esto no puede ser, no puede. Pero el hombre armado rió, una risa maliciosa. Eres parte de un juego que no comprendes. Perteneces a una línea de sangre que ha luchado toda su vida. Y lo que está en juego aquí es mucho más que simple custodia. Una sensación gélida recorrió la sala. La conexión entre ellos, esas relaciones construidas sobre promesas, ahora estaban hechas trizas. Cuando el hombre levantó su arma hacia Sofía, el tiempo se detuvo. «Esto no va a pasar», exclamó Enrique, lanzándose hacia el hombre. Un disparo resonó, y todo se convirtió en un caos de gritos y pánico. Una bala no solo atravesó el aire, atravesó su camino hacia el futuro, destrozando esquemas, cambiando vidas para siempre. Las sillas cayeron, las luces parpadearon, y la verdad finalmente salió, pero a un precio devastador. El café se convirtió en un campo de batalla de emociones y revelaciones, dejando el destino de todos colgando en un hilo de incertidumbre. ¿Qué harían ahora? La historia que creían conocer había cambiado de manera irreversible, dejando a cada uno atrapado en un laberinto de secretos y miedos. Y lo peor estaba por llegar. La sala del Café Esperanza se convirtió en un caos total. El eco del disparo retumbó en los oídos de todos. Sofía, aterrorizada, se aferraba a Mariana, mientras el extraño yacía en el suelo, su mirada paralizada por el terror. Enrique sintió como si sus entrañas se retorcieran. Su corazón latía con furia y descontrol. «¡Sofía!», gritó, atravesando el tumulto, intentando llegar a su hija. Mariana, temblando, se lanzó hacia Sofía. «¿Estás bien, mi amor? ¿Estás a salvo?». Yacía entre lágrimas. El hombre armado, claramente confundido, comenzó a retroceder, incapaz de procesar el caos que él mismo había desatado. Pero Javier, con rapidez impresionante, se interpuso entre Sofía y el peligro. «¡No! ¡Aléjate de ella!», exclamó, protegiendo a la pequeña. El silencio que siguió fue
abrumador. Todos los ojos se dirigieron a Enrique, enfrentando un enigma que lo aplastaba cada vez más. ¿De qué se trata todo esto? Dímelo, por favor, suplicó, su voz quebrándose. Armando, visiblemente nervioso, dio un paso adelante. Esa verdad que Javier menciona no es algo que se pueda ignorar. Cada uno de nosotros está entrelazado por secretos familiares. Y Sofía es parte de algo mucho más grande. ¿Qué estás diciendo?, gritó Enrique, consumido por la desesperación. No puedo permitir que mi hija sea parte de esto. El aire parecía espeso y la incertidumbre pesaba sobre cada uno. Las miradas en el café se volvieron cenicientas. Sofía, aún temblando, preguntó: ¿Qué pasa, papá? ¿Soy una hermana? Todo el mundo quedó en silencio. Incluso los que antes murmuraban, ahora pretendían que no había un peligro latente. Enrique tragó saliva mientras su mirada se desplazaba entre las caras atónitas. «Eres mi hija, Sofía. Eso nunca cambiará», respondió, su voz temblando. Pero las palabras no parecían suficientes. El extraño comenzó a moverse lentamente, su rostro marcado por la sorpresa. «Mi nombre es Samuel», dijo, y su voz resonó como eco. «Y sí, la sangre que corre por tus venas es mía y de Mariana». Un susurro de incredulidad recorrió la sala. Sofía se aferró a su madre, buscando una respuesta en sus ojos. «¿Esto es un juego cruel?», preguntó Mariana, incapaz de procesar la escalofriante revelación. «¿Qué quieres de nosotros?». «Quiero que asemblemos las piezas. La verdad nunca fue fácil de manejar. Ha estado oculta por años», respondió Samuel, acercándose con cautela. Temía que cualquier movimiento en falso desatara el caos nuevamente. Sofía tiene un papel crucial que desempeñar. Los murmullos comenzaron a crecer mientras todos luchaban por entender la situación. De repente, el rayo de esperanza se encendió. Sofía alzó la cabeza y con una voz que resonaba con madurez preguntó: «¿Cómo puedo ayudar?». Enrique sintió un estallido de orgullo. «Eres valiente, pequeña». Pero el pánico se mezclaba con la acción. La puerta del café se abrió bruscamente, revelando a la policía. «¡Manos arriba! ¡Todos al suelo!», gritaron los oficiales, sus palabras cortando el aire como un cuchillo. El caos tomó un giro más profundo. La tensión aumentó y las manos temblorosas comenzaron a alzar todo. Armando, sintiendo la inminente presión, tomó la mano de Sofía. A veces la verdad duele, pero también sana. Es el momento de ser valiente. En un instante, Sofía tomó el colgante que Samuel había dejado caer. «¿Esto es parte de nuestra vida?», preguntó, observando cómo brillaba en la luz. Todos se quedaron mirándola, esperando su movimiento. Y entonces, un rayo de claridad iluminó el caos. Enrique, aún temblando, se dispuso a compartir su voz. «Quizás, solo quizás, este momento es el comienzo de algo nuevo, no solo para nosotros, sino para todas nuestras historias entrelazadas». Con un suspiro irreprimible, el café se detuvo, embebido en el eco de la verdad. La incertidumbre permaneció, pero el camino hacia la renovación estaba allí. Joint se miraron y en la confusión se dieron cuenta de que el amor podría, incluso en las sombras, superarlo todo. Entonces la cámara retrocedió lentamente
y el hilo de la historia quedó detrás, vacío, pero lleno de preguntas. Y hasta aquí llegamos. Pero eso no es todo. Debes suscribirte ahora para no perderte las próximas historias exclusivas que se vienen. Aplasta el botón me gusta ahora. Eso alimenta el algoritmo y nos ayuda muchísimo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final impactante. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. No esperes ni un segundo más para hacerlo.